Estamos ya al aire con el gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, Carlos Rivera Bautista. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar hablando de un tema económico que es importante y es la colocación de $1.000 millones para distintos proyectos. Entiendo que funciona así. Cuéntenos entonces, principalmente en este año, ¿a quiénes se les está entregando? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, efectivamente en el Banco de Desarrollo hemos pasado de la fase de la estabilización operativa del banco a una fase de activación, de implementación plena de un modelo vigoroso de financiamiento público, constituido como un instrumento de política pública más que un simple y un mero operador de créditos. En palabras coloquiales podemos decir que hemos pasado de la fase de siembra, de gestión, a una de cosecha. Y los números lo evidencian. El 2025 consolidamos la cartera de colocaciones de crédito superando los $505 millones y en términos acumulados en el periodo presidencial de Daniel Noboa ya superamos la barrera de los $1.000 millones. Para que lo entendamos quizás mejor, háganos una especie de traducción. En gobiernos anteriores o en años anteriores, ¿cuánto era el monto de créditos que se daban para que entendamos si es muy alto estos 500 de estos $1.000 millones que usted dice? Cuando yo asumí la gerencia general del banco, es decir, a finales del 2023, se aprobó créditos por $230 millones. El 2024 aprobamos $485 millones, es decir, duplicamos la cartera de créditos. Pero esto ya es una fase de cosecha. ¿En qué sentido? De que no fue un dato atípico, casual o aleatorio, sino el 2025 nos ratificamos de que la cartera de créditos, de colocaciones del Banco de Desarrollo, más o menos debía crecer $500 millones. Pero no solamente crecimos cuantitativamente hablando, sino cualitativamente hablando. Es decir, implementamos mejores modelos para el cálculo del cupo de endeudamiento, mejores modelos para la propia evaluación de proyectos. ¿Las tasas de interés? Estamos estructurando un nuevo modelo de tasas de interés que nosotros esperamos que hasta fines de este primer semestre podamos tener ya y presentarle al país un nuevo modelo de determinación de tasas de interés. Pero yo creo que uno de los cambios más importantes que hemos hecho al interior del banco es la nueva estructura de capital, el nuevo financiamiento del banco. Cuando nosotros asumimos el Banco de Desarrollo había firmado líneas de financiamiento por algo más de $15 millones. Nosotros el 2025 firmamos por $400 millones y hoy estamos negociando $1.500 millones. ¿Eso gracias a quién? ¿Multilaterales, inversionistas o quién? Directamente con multilaterales, precisamente el resultado corolario de la reducción del riesgo país, de la estabilización macroeconómica, de los logros de la estabilización macroeconómica, que hoy el Ecuador vuelve a ser un sujeto de crédito en el mercado financiero internacional, junto a la reputación institucional, junto a una buena cartera de créditos, hace que el Banco de Desarrollo el día de hoy esté negociando $1.000 millones con el Banco Mundial. Y todas estas decisiones han sido absolutamente prudentes, han sido en tanto y cuanto hoy el banco ha mejorado la calificación, ya no somos AAA menos, somos AAA, que es la calificación más alta de la banca pública y privada en la historia de este país por parte de Bankwatch Ratings. Es curioso porque el presidente Noboa decía la semana pasada de que los bancos ecuatorianos están en un buen momento y ustedes con este sistema que están implementando también, entonces con lo que me explica, han crecido y están más estables. Sí, a ver, al Banco de Desarrollo no se lo puede medir por la rentabilidad financiera, más bien se le mide por la capacidad de financiamiento que hoy captamos recursos en el mercado financiero internacional. Hay unos viejos lemas de política pública en donde la inversión pública puede generar crowding out a la inversión privada. Nosotros somos muy preocupados de eso y por eso es que tratamos de financiarnos afuera para no generar una quita de recursos que debería ir al sector privado.
Entonces, ese tipo de decisiones que hemos tomado junto a los logros de la estabilización macroeconómica es lo que permite generar hoy una institución mucho más potente. Ya no somos un mero operador de crédito, somos un instrumento de política económica que contribuye a la equidad territorial, al crecimiento económico, a la estabilización del ciclo económico, porque esa es la disposición del señor presidente de la República, tener un banco que aporte más efectivamente al desarrollo territorial, que cambie la vida de la gente. Gerente, no se vaya todavía porque solamente voy a despedir a la audiencia de Pública FM que en estos momentos se conecta a Panorama 593 con Diana Bermeo y Jessica Guayanay. Nosotros seguimos en la televisión y en streaming conversando con el gerente del Banco de Desarrollo, Carlos Rivera Bautista, y quería preguntarle a propósito de estos 1.000 millones que podrían venir del Banco Mundial para un emprendedor que esté en su casa, para un agricultor, ¿de qué manera esto le puede beneficiar? Mire, el Banco de Desarrollo tiene dos líneas de crédito. La una es directamente a los gobiernos locales, alcaldías y prefecturas. Y otra línea de crédito es a la vivienda, que es el único segmento con el cual trabajamos con el sector privado, con constructores. La dinamización del crédito, coherente con la política del gobierno nacional de que este sea el año de la construcción, de fomentar la construcción de vivienda digna, de viviendas bonitas, que mejore el rendimiento escolar de los niños, la productividad laboral. El Banco de Desarrollo, cuando nosotros asumimos la gerencia general del banco, esta institución colocaba 3 millones de dólares. Pasamos al 2024 a 14 millones de dólares, el 2025 colocamos 28 millones de dólares, para este año nuestra meta es 60 millones de dólares y para el siguiente año aspiramos superar los 100 millones de dólares, es decir, contribuir a la construcción de vivienda, que además tiene los efectos de generación de empleo directo, indirecto, y las externalidades positivas que significa tener un hogar antes que una vivienda. Pero entonces esto ayuda a que los constructores puedan realizar sus proyectos, o un ciudadano puede decir, voy y que el crédito me lo dé el Banco de Desarrollo. Bueno, el Banco de Desarrollo no presta para el comprador de la vivienda, presta para el constructor de vivienda. Y tampoco nosotros tenemos una relación directa con los emprendedores o el sector productivo, para eso está el Sistema Financiero Nacional. O sea, normalmente el Banco de Desarrollo está para cubrir las fallas de mercado, es decir, aquellos proyectos de infraestructura básica, de servicios públicos, que el sector privado no necesariamente le puede otorgar crédito. Y en ese sentido, permítame indicarle que nosotros como banco tratamos de coadyuvar al crecimiento económico en general. Normalmente tenemos nosotros mapeado, por ejemplo, el crédito que se ha colocado de finanzas públicas y solidarias. En la Amazonía lo he visto bastante también. Sí, nosotros el primer año triplicamos el volumen de créditos, porque si hay algo que hacer hay que reducir las brechas estructurales, y las brechas estructurales son mucho más marcadas en la región amazónica. Solamente usted me hace recordar Taisha. ¿Recuerda usted que una cosa que espeluznó a toda la sociedad, unos niños que murieron? Más de 40, por disposición del presidente de la República, nosotros hemos activado líneas de crédito potentes en ese cantón, tanto para la construcción de la nueva vía Tacuma-Taisha como la generación de un sistema de agua potable. Con eso, las pesadillas de las familias de Taisha serán un asunto del pasado con el presidente Daniel Noboa. Porque el problema justamente en Taisha de los niños fue por el agua potable, que era agua contaminada la que estaban consumiendo las familias allí. Sí, de hecho esa noticia nos llegó después ya de la fase de aprobación, es decir, nosotros como administración nos hemos preocupado de reducir las inequidades territoriales y tratar de que el financiamiento de esa obra pública de los gobiernos locales se complemente con la inversión privada, es decir, tenemos mapeado, por ejemplo, donde hay proyectos de emprendedores agrícolas con las finanzas públicas y solidarias, y trataremos lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, colocar crédito para riego, para vialidad rural, que potencialice esa inversión privada. O sea, nosotros creemos en el crowding in, no en el crowding out con la inversión privada. ¿Qué municipios, por ejemplo, son los que mayor cantidad de créditos han sacado con ustedes? Porque a veces se puede creer que solamente los más grandes son los que acceden al financiamiento, pero sería interesante conocer también si algunos, incluso parroquias, gobiernos autónomos descentralizados en general, puedan tener dinero y líneas de crédito para sus proyectos. Mire, efectivamente nosotros, Taisha es uno de los cantones más pobres del país, que ha recibido 15 millones de dólares. En Santa Rosa hemos colocado 9 millones de dólares, en Azogues 9 millones de dólares.
en Sucre, Bahía de Caracas, que, ¿Cómo no? que tiene problemas tanto de agua potable y alcantarillado. Hemos financiado 9 millones de dólares, Rumiñahui 9 millones, Mera 7 millones, Pedernales 7 millones, Salinas 6 millones, Chones 6 millones, Gualaquiza 5 millones. Es decir, nosotros creo que estamos contribuyendo decisoriamente a combatir las inequidades territoriales, ¿no? Más allá de que nosotros no somos una cartera que asignamos recursos, somos una cartera que recibimos o receptamos solicitudes de financiamiento, aprobamos obviamente presupuestos a nivel de diseño definitivo, que los indicadores financieros, económicos, sociales y ambientales cubran todos los parámetros de lo que significa los recursos públicos. Ser un mero operador de crédito sería muy fácil, porque nosotros tenemos la pignoración de rentas, pero lo que nosotros queremos es que cada proyecto que financie el Banco de Desarrollo tenga efectos de spillover, tenga un combate efectivo a la pobreza, por necesidades básicas insatisfechas, cubrir la falta de cobertura de servicios básicos y una serie de indicadores que más bien van de índole social, de índole ambiental. En temas ambientales, por ejemplo, seguimos avanzando en la acreditación como banca verde, que sería la primera en el país como el Banco de Desarrollo. Tener la posibilidad de levantar recursos a mejores tasas de interés, a plazos mucho más laxos y que sea un dinero destinado a cubrir, por ejemplo, la mitigación del cambio climático, energías renovables, energías limpias, proyectos que en general ayuden a mitigar el cambio climático, y nosotros estamos muy preocupados en esa línea. No, y me quedo muy asombrado y en buena hora del tema de los cantones que usted menciona, porque la lista que nos dio solamente uno es capital provincial, que era Sogues. Los demás son ciudades pequeñas, y eso es importante también porque puede motivarles a que participen o en los concursos que ustedes también han realizado, ¿no? En temas de concurso, permítame comentarle que el Banco de Desarrollo dejó de ser un mero operador de créditos. Nosotros somos un promotor de buenas políticas públicas y hemos implementado modelos de ranking, de generación de calidad de gasto público relacionado con una suerte de proxy, de indicador sintético de desarrollo local asociado a las competencias municipales, como la generación de ingresos propios. Es decir, a propósito de las reformas al COTA, de la relación 70-30 que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Desarrollo se ha permitido, a través de modelos de frontera estocástica, determinar que tenemos espacios para mejorar en la recaudación de ingresos propios, en la mejora de la calidad del gasto público, y de alguna manera tratamos de generar una suerte de competencia sana entre iguales, entre gobiernos locales similares, que en teoría, si son todo igual, ceteris paribus, deberían generar el mismo nivel de impacto de desarrollo local o de generación de ingresos propios. Entonces, hay una suerte de un banco de desarrollo que contribuye al desarrollo, a la equidad territorial, a través de instrumentos, de incentivos que tenemos en la frontera del conocimiento. Yo creo que por el tamaño del banco, somos un banco de 1.600 millones de dólares de cartera, no somos un banco que vamos a poder mover la aguja del crecimiento por tamaño, sino por inspiración. Es decir, parafraseando un poco a Paul Krugman, el crecimiento en el caso particular del Banco de Desarrollo tiene que ser por inspiración antes que por transpiración, como fue el milagro asiático. Y también siempre controlando que no haya casos de corrupción, y se lo digo porque más adelante les vamos a mostrar un reportaje a propósito del caso Sinohydro, que involucra a un expresidente de la República. Gerente, gracias por haber estado con nosotros y todo lo que nos ha contado acerca del Banco de Desarrollo. Muchas gracias a usted. Conversamos entonces con el titular del Banco de Desarrollo del Ecuador, Carlos Rivera Bautista.